Excelentes jóvenes, bienvenidos entonces ahora a esta parte de la materia que tiene que ver con la unidad 2. En la unidad 2 vamos a tratar lo que llamamos los aspectos microeconómicos. ¿Okay? Vamos a entrar de lleno en esta disciplina que se encarga del estudio del comportamiento de los individuos y de los mercados en los que ellos se desenvuelven. Hemos dicho que todo se centra en relación entre consumidores y productores, y estos son los dos grandes grupos de los que se encarga la microeconomía. Lo vamos a hacer a través de esta presentación que incluye el tema 1 y el tema 2. Entonces vamos a estar hablando de los aspectos fundamentales de la microeconomía, del flujo circular de la renta solamente con hogares y empresas, es decir, consumidores y productores. Vamos a hacer una pequeña explicación de los elementos más importantes para interpretar los gráficos, y ya con esto sí podemos entrar de lleno a ver uno de los modelos más famosos en economía, que es el modelo de oferta y demanda. ¿Okay? Ese modelo de oferta y demanda, hemos dicho que si se dan unas determinadas condiciones, es muy, pero muy eficiente para generar la producción de bienes y servicios. Después que veamos esos aspectos ese fundamento de oferta y demanda, vamos a entender cómo funciona el libre juego de oferta y demanda, cómo permite la determinación de los precios, que lleva al equilibrio y con el equilibrio a la eficiencia, y un punto importante para el productor que tiene que ver con la elasticidad precio de la demanda. Eso abarca lo que es el tema 1. Luego el tema 2 tiene que ver con ya irnos qué está detrás de esas curvas de oferta y demanda que hemos visto previamente, y esas curvas de oferta y demanda se derivan de la teoría del consumidor y la teoría del productor. Y finalmente vamos a ver dos tipos de mercados o de estructuras de mercados que son extremas, y que obviamente entonces el resto de las estructuras de mercado son mercados imperfectos que están como en el medio de esas dos grandes cosas. ¿Okay? Entonces, primero con este mapita mental, centrémonos en la microeconomía. Decimos que estudia comportamiento de los agentes económicos y los mercados en los que interactúan. Lo principal es que los individuos deben elegir todo el tiempo porque se enfrentan a recursos escasos y necesidades ilimitadas. Eso los lleva a la elección y a incurrir en un costo de oportunidad. Elijo algo, renuncio a algo. Y ambas cosas, recuérdense que tienen un impacto en los otros agentes con los que interactúan. En la microeconomía, entonces, de lo que se trata es de entender cómo funciona el mecanismo del mercado. Aquí, en este mecanismo, productores y consumidores deciden cuánto producir y cuánto consumir. ¿Okay? Por un lado, los consumidores, que son los demandantes, buscan maximizar sus necesidades, maximizar la utilidad. La utilidad es ese sentimiento de satisfacción que les permite, que se obtiene cuando consumen el bien. Y por el otro lado, la otra arista, están las empresas, cuya función es combinar capital físico, capital humano y tecnología para obtener productos. ¿Cuál es el incentivo de ellos? Buscan obtener ganancias. ¿Okay? Entonces, de la interacción de estos individuos, consumidores y productores, establecemos unas curvas de oferta y unas curvas de demanda, y el puje, buscando cada uno sus intereses, la interacción entre uno y otro, permite llegar a una situación de equilibrio. Una situación de equilibrio donde nadie puede mejorar sin perjudicar al otro. Y esa situación de equilibrio también termina siendo una situación de eficiencia, porque no se puede estar en una mejor situación que esa que se determina en el punto de equilibrio. Entonces, eso se produce, es muy importante, en un mercado de competencia perfecta. Es decir, donde
haya muchos productores, muchos consumidores y nadie pueda influir indirectamente en el precio, sino que el precio sea el resultado de esta puja entre oferentes y demanda. Repito, si esto funciona de esta manera, es como está planteado en este modelo teórico, el mecanismo de mercado es eficiente para asignar los recursos para la mayoría de los bienes. Y entonces es de todo esto de lo que se encarga la microeconomía. Estamos hablando dos grupos de individuos. Los hogares son todas las personas que comparten un ingreso, o sea, las personas o las unidades que comparten un ingreso. Aquí están todos los consumidores, los dueños de las empresas, los gerentes de las empresas, los empleados de las empresas, todos los individuos que necesitan satisfacer sus necesidades a través del consumo de bienes y servicios. De este lado están las empresas, esas organizaciones que se dedican a producir y a vender. Y entonces lo importante es entender que está detrás del comportamiento de estos hogares, que está detrás de los comportamientos de estas empresas. Por eso es que existe la teoría del productor y la teoría del consumidor. Y lo que nos interesa entender es que aquí las empresas combinando, haciendo el proceso productivo, logran un ingreso y que ese ingreso circula en la economía. Es decir, las empresas ofrecen bienes y servicios a los hogares y los hogares tienen que retribuir con unidades monetarias esos bienes y servicios. De la libre acción entre hogares y empresas, entre oferta y demanda, se obtienen los precios y los precios son las señales que le indican a los productores que deben producir. Si en una empresa la caja registradora empieza a estar cada vez con menos movimiento, se dejan de producir esos bienes y se busca producir otros bienes. Si en esa empresa esa caja registradora está todo el tiempo abriendo y cerrándose porque hay demanda de ese producto, esos son los bienes que se producen. Obviamente, el gusto de los consumidores es importante en todo esto. Por eso les digo, nunca se puede ver la cosa solamente del lado de la oferta, sino del lado de la oferta y del lado de la demanda. Entonces, repito, estos precios guían el qué, ¿ok? Luego hay otro mercado muy importante, que es el mercado de los factores productivos, porque resulta que estas empresas, para poder producir y vender estos bienes y servicios, tienen que combinar factores productivos. Tienen que demandar capital, tienen que capital financiero, tienen que demandar mano de obra, tienen que comprar maquinaria y equipo, de manera que los hogares ofrecen a las empresas su mano de obra. Las empresas demandan esa mano de obra, necesitan esa mano de obra. Aquí hay un mercado muy importante, que es el mercado del trabajo, y el precio que permite aquí resolver cuánto se va a producir y cuánta mano de obra se va a contratar es el salario. ¿Okay? Es la paga que se le va a dar a los individuos. Y obviamente aquí el flujo es al revés. Se entrega mano de obra, la mano de obra es compensada con remuneraciones y esas remuneraciones generan un ingreso para ellos. Entonces, este es el flujo circular de la renta básico, donde solamente vemos las relaciones entre los consumidores y los productores. ¿De acuerdo? Es importante que mantengan ese concepto siempre presente. Entonces, fíjense, para poder avanzar de aquí en adelante, es importantísimo entender los gráficos, porque vamos a estar hablando todo el tiempo de relaciones entre variables, vamos a estar hablando de pendientes, vamos a estar hablando de impactos de determinadas situaciones, y para eso hay que entenderlo. Entonces, para los economistas, los gráficos son una poderosa ayuda visual que permite representar las relaciones entre las variables económicas. ¿Qué es una variable? Una magnitud que puede tomar más de un valor. Como ya les había dicho antes, los gráficos son al economista lo que el martillo al carpintero. Así lo dice el profesor Santos. Entonces, definición de gráfico. Una ilustración que muestra cómo están relacionadas entre sí dos o más conjuntos de datos o variables. ¿Ok? Como ya se mencionó, esta representación visual y simplificada
es extraordinaria para comprender mejor cómo funciona la economía. Las variables económicas suelen estar en un solo cuadrante, ¿ok? La línea recta horizontal es el eje de las X y la línea vertical es el eje de las Y o de las coordenadas. Lo más importante viene aquí, no se preocupen que esto lo vamos a ir desgranando, este es solamente la primera, el primer encuentro con esto. En economía existe una relación causal entre dos variables, es decir, el valor que toma una de ellas determina el valor que toma la otra. La variable que causa un efecto sobre la otra es la variable independiente, es decir, ella va a estar tomando valores independientemente. Pero esos valores que ellas tomen van a lograr un efecto sobre la otra variable, que es la variable dependiente, que de alguna manera va a actuar en respuesta a lo que pase con la variable independiente, y eso es lo que permite dar las explicaciones de por qué ocurren los fenómenos. ¿Okay? Generalmente, la variable independiente va en el eje de las X y la variable dependiente va en el eje de las Y, con una importantísima excepción, y es precisamente el modelo de oferta y demanda. Es decir, todos los gráficos en los cuales exista la variable precio siempre es la variable independiente y va en el eje de las Y. Entonces, eso es importante sobre todo para los alumnos de economía, porque cuando se calcula la pendiente hay que tener muy en cuenta quién es la variable que está causando aquí. Es decir, quién es la variable dependiente, quién es la variable independiente. Si se acuerdan por allá en bachillerato, existe el eje cartesiano, ¿verdad? El eje cartesiano, al final lo que es combinación de pares de puntos, y esas combinaciones de puntos generan dos tipos de curvas: curvas lineales o de relación lineal y curvas no lineales o de relación no lineal. En bachillerato nos enseñaban que existían cuatro cuadrantes. En el primero está el 0, es el que permite el inicio de todo. Hacia la derecha están números positivos en el primer cuadrante y hacia arriba también números positivos, es decir, crecen de forma hacia la derecha y hacia arriba. En cambio, en el segundo cuadrante están números positivos con números negativos, en el tercero números negativos con negativos y en el cuarto números positivos en el eje de las abscisas y números negativos en el eje de las ordenadas. Entonces, lo que queremos puntualizar es que generalmente nosotros estamos aquí, donde está el 0 y las variables crecen hacia acá y crecen hacia acá. Entonces, cuando hablamos de combinaciones de puntos, simplemente hablamos de los puntos. Por ejemplo, el punto A, si dice 4,3, significa que la variable X tiene un valor de 4 y la variable Y tiene un valor de 3. Si estamos en el punto B, decimos que la variable X tiene un valor de 5 y la variable Y tiene un valor de menos 3. Con 2 puntos es suficiente para trazar una curva lineal. Sí, es muy básico para algunos esta explicación. Me disculpan, pero generalmente ustedes tienen mucho tiempo que no ven una gráfica y entonces me gusta arrancar de 0, 0. ¿Okay? Entonces, ya en el terreno propiamente de la economía, ¿qué es lo que vemos los economistas cuando tenemos una gráfica en frente? Vemos qué variables hay en cada uno de los ejes, cuáles son las unidades de cada eje, si son números, bolívares, millones de bolívares, o sea, cuál es la unidad en que está representado, y sobre todo vemos qué tipo de relación se representa en la curva o las curvas mostradas, es decir, cuál es la pendiente, que es la forma de calcular la relación entre las variables. Generalmente nosotros no nos damos mucha cuenta de esto porque muchos gráficos son series temporales, donde la variable independiente es el tiempo, ¿ok? Y la variable dependiente, por ejemplo, en esta gráfica, son las exportaciones y las importaciones de Venezuela. Entonces, al final, lo que vemos es la evolución de las exportaciones y de las importaciones en el tiempo. Pero igual fíjense que lo de la ayuda visual es impresionante.
podemos ver que del año 2007 al año 2019, las exportaciones venezolanas tuvieron una tendencia con altibajos crecientes. Dentro de las exportaciones venezolanas, el petróleo representa el 95%. Es decir, Venezuela es un país que básicamente exporta o vende al exterior petróleo crudo y refinado. ¿Ok? Eso se vende a precios internacionales y en todo este periodo del 2007 al 2012 los precios fueron muy elevados. Inclusive ya aquí estaba una caída de la producción, pero quedaba solapada porque el aumento de los precios era importante. Sin embargo, a partir del 2013 ocurre claramente una abrupta caída de las exportaciones, ¿ok? Y esa abrupta caída de las exportaciones tiene que ver con que ocurrió todo el colapso de la industria petrolera. Probablemente de esto, si hayan escuchado noticias, sepan que Venezuela pasó de producir cerca de 3 millones de barriles diarios en el 97 a producir solamente 600.000 barriles diarios, una caída descomunal, ¿okay? Pues es la producción más o menos que había en los años 30, 35, por ahí del siglo pasado, y las importaciones, que son la compra de bienes y servicios a otros países, pues entonces, o básicamente de bienes de otros países, aunque también hay servicios que son transables, pues llevan el comportamiento que llevan las importaciones, es decir, en la medida, en las exportaciones, perdón, en la medida que tenemos unos altos niveles de exportaciones, pues tenemos capacidad para comprar bienes y servicios en el exterior. En la medida que se reduce ese nivel de exportaciones, pues tenemos menos capacidad para comprar bienes y servicios. Estas importaciones no son solamente de bienes finales, son de insumos que utilizan las empresas y de maquinaria y equipo. Por eso es que siempre una caída abrupta de las importaciones supone una caída de la producción de bienes y servicios de una economía y una caída del consumo en esa economía. O sea que en Venezuela, repito, tiene esta relación tan estrecha con su petróleo. Lo que ocurre en el Producto Interno Bruto, lo van a ver una gráfica muy parecida a esta, está asociada con lo que ocurre en el sector externo. ¿Okay? Esta es una economía pequeña y abierta y monoexportadora. Con la gravedad de que ese producto, que era nuestro producto premium, fue la industria que producía eso, fue brutalmente, ¿cómo se llama? Defalcado. ¿Okay? Entonces, bueno, ese tipo de gráficas, repito, son las que ve la mayoría de la gente y no anda mucho entonces pendiente de cuál es la variable dependiente, la variable independiente. Pero cuando ya se trata de modelos económicos, entonces ahí sí es muy importante ver cuál variable está en el eje de las X, cuál variable está en el eje de las Y cómo es la relación entre las variables. ¿Okay? Entonces la relación entre las variables puede ser directa o positiva o puede ser inversa o negativa. ¿Qué significa cuando es directa o positiva? Que el aumento de las X genera un aumento en la misma dirección en el eje de las Y. Es decir, si por ejemplo es una gráfica de la temperatura es una variable independiente, ¿vale? La temperatura puede bajar o subir a lo largo del día. Y en el eje de las Y está la variable dependiente, que es la venta de refresco. ¿Qué va a ocurrir en la medida que aumente la temperatura? Que también va a aumentar los refrescos. Cuando la curva tiene esta forma, esta curva lineal tiene esta forma, decimos que es directo positivo. Una forma rápida de identificarlo es que apunta hacia arriba. Siempre que apunte hacia arriba es porque la relación entre las variables es que cuando crece una, la otra también crece en alguna proporción. No necesariamente la misma proporción, ¿ok? Sino lo que significa es que van en la misma dirección. El impacto creciente de esta va a generar un impacto creciente en esta. En cambio, cuando es inversa, de lo que se trata es que cuando hay un aumento en la variable independiente, hay una reducción en la variable dependiente. O sea,
las variables, ¿verdad? Cuando aumenta el valor de la variable X, el valor de la variable Y disminuye. ¿Cómo lo identificamos que la relación es inversa? Porque entonces la inclinación es hacia abajo. Es la forma más fácil de verlo. En este caso, ahora lo que estamos haciendo es relacionar la temperatura, pero con las bebidas calientes. ¿Ok? Entonces, en la medida que está haciendo mucho calor, disminuye el consumo de bebidas calientes. Entonces, la relación entre estas dos variables es inversa. Entonces, repito, lo que hace un economista es establecer, hay una relación entre esta variable y esta variable. Ajá, la variable independiente, es decir, la que va a tomar valores de forma exógena, va a ser esta, y la voy a colocar en este caso en el eje de la X, y voy a ver cuando esa variable se mueve, qué va a pasar con esta variable. Eso es a lo que nos referimos con relación de causalidad entre las variables. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Fíjense, hay otro tipo de curvas muy importantes que por ahora solo las voy a enseñar y después las vamos a entender en la medida que estemos viendo ejemplos de esas variables. Una es que la variable puede tener esta forma, puede ser una línea totalmente vertical. ¿Qué significa vertical? Que en X tiene un determinado valor, supóngase que 10, y en Y, ¿cuál sería el valor? ¿Quién me lo dice? Si este es un punto XY y está sobre el eje de las X, ¿cuál sería el valor de la variable Y? 0, ¿ok? Fíjense, este es el punto 10, 0. ¿Por qué? Porque la X tiene un valor de 10, fíjense que está aquí, y no hay ningún valor en la variable Y. Entonces, aquí, en el punto de corte, en el eje de las abscisas, es decir, en la X, indica que el valor de la variable X, cuando la variable Y toma el valor de 0. Y en el caso de un punto de corte en el eje de las coordenadas, obviamente pasa lo contrario. La variable Y no tiene, la variable Y tiene un determinado valor que no se mueve y la variable X, o sea, un determinado valor de 0, y la que se mueve es la variable X. ¿Ok? Te repito, ahorita uno las ve así, las ve un poco extrañas, pero en realidad esta curva es muy importante para, por ejemplo, determinar la oferta agregada de largo plazo, que es lo que llamamos el PIB potencial, y esta curva es muy importante para determinar la oferta agregada en el cortísimo plazo, en el caso extremo del corto plazo. En ambas curvas, lo que significa es que no hay relación entre la variable del eje de las X con la variable del eje de las Y, y más adelante verán que cuando lo combinamos con otras curvas, pues tiene un razonamiento muy importante para nosotros los economistas. Repito, no es el momento exacto para ver eso. Simplemente entender que existe relación directa entre variables o positivas, relación inversa o negativa entre variables, una curva que puede ser totalmente vertical, es decir, donde hay montos en la variable X, pero no en la variable Y, o una curva totalmente horizontal, donde hay un valor fijo de la variable Y no hay valor de la variable Y. ¿Ok? Entonces, eso visualmente ya nos da una relación, pero no solamente contamos con la posibilidad de ver la relación visualmente, sino que inclusive podemos calcular cuánto se va a mover la variable dependiente cuando la variable independiente se mueva en una determinada cantidad. Eso es lo que llamamos la pendiente. Yo no los voy a poner a calcular a ustedes la pendiente, pero sí necesito que entiendan de lo que se trata. La pendiente es una medida de inclinación de la curva, ¿ok? Y sobre todo indica la sensibilidad de la variable dependiente a los cambios de la variable independiente, ¿ok? Por ejemplo, este es un gráfico en el cual por un lado tenemos el ingreso nacional de una economía y por otro lado el consumo. Entonces, el ingreso en este caso viene dado por, repito, la producción de bienes y servicios multiplicada por los precios y estos son los valores. ¿Qué ha pasado en el año 2010, 11, 12 y 13?
que cuando estos han sido los valores del ingreso, esta ha sido el valor del consumo, es decir, el gasto en bienes y servicios de la familia. Entonces, a primera instancia, uno puede ver que la curva va hacia arriba, es decir, que la relación es positiva, pero además no solamente puede ver la relación positiva con la variable, sino que la puede calcular. ¿Cómo la calcula? La calcula de la siguiente manera. La variación, cuando varíe la variable independiente, ¿cuánto va a variar la variable Y? Por ejemplo, cuando pase el ingreso de 12.000 a 14.000, ¿cuánto va a variar el consumo? Y con esta simple relación, repito, lo que quiero es que vean que es movimientos de variables lo que estamos viendo. Y, por ejemplo, si nosotros hacemos el cálculo de la diferencia entre cuando el consumo va de 12 a 14, es decir, X2 menos X1, y en el numerador tenemos a Y2 menos Y1, que ocurre cuando pasa de 9 a 10.000, eso nos da un resultado de 0,5. Me interesa que podamos interpretar este resultado de 0,5. Este resultado de 0,5, la primera cosa que tiene es que da un valor positivo, que de positivo significa que la relación entre las variables es directa o positiva. Y la segunda cosa que ocurre es que un cambio en la variable independiente genera un cambio menos que proporcional en la variable dependiente. Uno lo pudiera leer como que un cambio de 1 en el ingreso genera un aumento de 0,5 en el consumo. ¿Okay? Entonces, repito, nosotros los economistas nos interesa entender la sensibilidad de una variable con respecto a otra. ¿Alguna pregunta? Eso, Todo claro, profe. en este tipo de curvas lineales, este valor se mantiene, lo calculemos en este punto con respecto a este punto, este con este con este. Es decir, en una curva lineal, la relación, la proporción es constante, la pendiente es constante. Pero cuando las curvas son no lineales, la relación o la pendiente varía a lo largo del curva. Entonces, eso hace que tengamos por lo menos 4 tipos de curvas importantes a identificar para nosotros los economistas. Siempre que va hacia arriba, dije que eso hacia arriba significa que la pendiente es positiva, ¿ok? Hacia arriba, positiva. ¿Qué significa positivo? Que cuando aumente una, también aumenta la otra. Aquí la relación va a ser la siguiente. Siempre que estemos en la parte plana de la curva, la pendiente va a ser un número más pequeño. Cuando la curva tiende a inclinarse, la pendiente va a ser más elevada. De manera que nosotros cuando tenemos una curva así, sabemos que la pendiente es creciente. Fíjense que nosotros acabamos de ver la frontera de posibilidades de producción y les decía que adrede el modelo fue formulado con esta curva. ¿Cómo es esta curva? Tiene una pendiente negativa, fíjense que va hacia abajo, pero además la pendiente es más chiquita aquí, más alta aquí. Es decir, la pendiente a lo largo de la curva es creciente. En el caso de la frontera de posibilidad de producción decíamos que lo que significaba era que en la medida que nos desplazábamos hacia la parte de aumentar la producción del bien X, el costo de oportunidad de renunciar a la producción del bien Y era mayor. En este caso, fíjense que también va hacia abajo, la pendiente es negativa, y entonces aquí es más inclinada y aquí es más plana. Quiere decir que es decreciente. Entonces, eso, repito, para nosotros los economistas, estas funciones explican cosas importantes y es una forma rápida de ver. También están este tipo de gráficas donde la curva viene con una determinada tendencia y en un punto, en este caso máximo, cambia de tendencia. Es decir, venía de una relación positiva y ahora tiene una relación negativa. Una curva muy famosa de este tipo es una que relaciona la cantidad de ingresos tributarios con la tasa tributaria.
Hay unos niveles de tasa tributaria en los cuales usted aumenta la tasa y también aumenta la recaudación tributaria. Pero eso no es infinito, eso tiene un límite. Hay un determinado nivel de tasa tributaria que si usted sigue aumentando la tasa tributaria, lo que hace es que se reduce la recaudación. ¿Okay? Entonces, esa es una proporción. Aquí, por ejemplo, la tendencia es distinta. Viene de una tendencia decreciente y después viene una tendencia creciente. Muchos de los costos por unidad se comportan de esta forma en la medida que van aumentando. Es decir, en la medida que va aumentando el costo cuando producimos una unidad adicional, en una primera parte es maravilloso porque esa unidad adicional permite que tengamos costos, por ejemplo, promedios menores, pero después de cierto nivel de producción, los costos empiezan a tener un crecimiento explosivo. Entonces, repito, todo esto nos va permitiendo a nosotros los economistas entender cómo es la relación de las variables. Entonces, una vez que hemos entendido que existen los gráficos, que los gráficos nos permiten visualizar la relación entre las variables, que esas relaciones tienen básicamente dos formas de ser, que es una relación lineal o positiva o una relación negativa o inversa, entonces ya podemos pasar a entender lo que es el modelo de oferta y demanda. Y una primera cosa muy importante para entender el modelo de oferta y demanda es que necesitamos que el mercado tenga las siguientes características, lo llamamos competencia perfecta. En esta competencia perfecta, en esta forma ideal de obrar, tiene que haber un gran número de compradores y de productores. Todos tienen que manejar la misma información de manera que nadie pueda influir individualmente en el precio. Es decir, tiene que ser, imagínense un mercado como el de coches, donde hay muchísima gente comprando, muchísimos negocios vendiendo papas, vendiendo zanahorias, y entonces resulta que aquí hay un libre juego de oferta y demanda, y rápidamente si alguien en el negocito 1 está bajando el precio, los consumidores se enteran rápidamente de que ahí los precios están más bajos y se van allí a ese negocito. En la medida que en ese negocito se dan cuenta que están vendiendo más, empiezan a subir el precio y se equilibra. Siempre se tiende entonces a un determinado nivel de precio. ¿Okay? Más o menos esa es lo que está detrás de este modelo de competencia perfecta. Entonces, para entender este modelo, ¿de qué hay que hablar? Hay que hablar de la curva de demanda, hay que hablar de la curva de oferta, porque tienen una determinada forma. Luego de unos factores que permiten desplazar la curva de la demanda, otros que permiten desplazar la curva de oferta, para finalmente entrar a lo que llamamos el mecanismo del mercado, que es cómo se establece el precio de equilibrio y cómo si hay nuevas situaciones o factores que generen nuevas situaciones de equilibrio, vamos a estar entre unos nuevos niveles de precios y de cantidad. ¿Okay? Entonces, eso lo vamos a abordar en la tercera parte para ir haciéndolo con calma.